Hola, ¿qué tal? Hoy en este día le damos gracias a Dios porque podemos reflexionar en su palabra y podemos tener esta dosis matutina en tiempos de restitución. Y sabe, hoy déjeme decirle que hay una historia en la Biblia que viene en Hechos capítulo 16. Y sabe, en esta historia, sabe, podemos ver la poderosa mano de Dios como cuando quiere que, así como decía en la escritura, cuando él añadía a la iglesia a todos aquellos que debían de ser salvos, ¿sabe? Pero más adelante en una escritura también dice que en los postreros tiempos, dice que la gente tendría comezón de escuchar la palabra de Dios, que tendrían muchas ganas de escuchar la palabra. ¿Sabe? Hoy en día en Hechos capítulo 16 hay una historia. En esta historia, ¿sabe? Dice la escritura que Pablo se dirige hacia un viaje misionero, y en este viaje misionero es hacia Asia, pero dice que fue impedido por el Espíritu Santo ir a Asia. En Hechos capítulo 16, en el versículo 9, dice entonces que Pablo tuvo una visión, y dice que en esta visión Pablo, la visión que vio fue que un hombre macedonio le hablaba y le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice la escritura entonces en Hechos capítulo 16, versículo 13, que cuando Pablo llega a Macedonia, entonces en el verso 14 dice que cuando salen al lugar de donde se hacía la oración en Macedonia, dice entonces que había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Dice la escritura que entonces Dios puso en el corazón de Lidia para que ella estuviera atenta a las palabras que Pablo decía. Dice la escritura, después de esto que yo le digo, marca un punto final y luego después dice, y después que fueron bautizados. Quiere decir que después de que creyeron de lo que Pablo les decía, o sea, de las buenas nuevas del evangelio, dice que después de que fueron bautizados, o sea, después de que creyeron, entonces, sabe, aquí lo que yo le quiero decir es que así como Dios añadía a la iglesia aquellos que deben de ser salvos, Dios sigue obrando hasta el día de hoy en todos aquellos que a Él le agrada que escuchen hoy, y Él les abre el corazón, les abre el entendimiento para que ellos pongan atención a las palabras del siervo de Dios. ¿Sabe? Dice la escritura ahí versos más adelante que entonces cuando Pablo continuaba yendo al lugar donde se hacía la oración, dice que en una ocasión una mujer con espíritu de adivinación salía al encuentro de Pablo y le estorbaba y le decía: oh, ahí vienen los siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, y se burlaba de ellos. Dice entonces que haciéndolo por varios días, dice que de un día desagradando a Pablo, manda el espíritu inmundo que salga fuera de aquella mujer. Y sabe, dice la escritura que aquella mujer fue libre. Sabe, entonces los dueños de aquella mujer, porque era una esclava, se vieron afectados económicamente, por lo que ya no dejaba a esta mujer este espíritu de adivinación. Así de que entonces fueron a los magistrados, entregaron a Pablo y a Silas y fueron encarcelados, fueron azotados y atados a una cárcel, fueron amarrados al cepo, dice la escritura, ahí en Hechos capítulo 16. Y dice entonces que cuando estaban presos, dice la escritura entonces que vino de repente un terremoto y abrió la cárcel. Cuando entonces dice que el carcelero cayó desmayado, y después de que despertó el carcelero se iba a matar. Cuando esto lo iba a hacer, entonces dice la escritura que Pablo despierta y le dice al carcelero: no te hagas ningún mal, que aquí estamos, no nos hemos ido a ningún lado. Dice entonces que el carcelero le dice a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Sabes, mi amigo, cuando Pablo ve la visión de aquel macedonio y le dice: ven a Macedonia y ayúdenos, sabes, déjame decirte que Pablo llega. Entonces la familia de Lidia y Lidia fueron convertidos y fueron bautizados. La familia de aquella mujer con espíritu de adivinación fue ganada. La familia del carcelero fue ganada. Sabes, déjame decirte que cuando Dios tiene el propósito de que alguien sea salvo, entonces será alcanzado por la bendita y preciosa palabra de Dios. Sabes, mi querido amigo y hermano, hoy lo único que tenemos que hacer nosotros es ir y hablar
Y entonces Dios pondrá en el corazón del hombre para que esté atento a las palabras del siervo. ¿Sabes? Dice la escritura que después de que el carcelero fue salvo, entonces fue y invitó a Pablo y a Silas a su casa, les curó las heridas y después regresó a la casa de Lidia. ¿Sabes? Así como el apóstol Pablo fue guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Sabes, déjame decirte que hoy también nosotros, si estamos en movimiento, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo para que la palabra de Dios llegue a tiempo oportuno como un socorro para todo aquel que no le conoce. Yo te invito hoy en este día para que podamos meditar y reflexionar en la bendita palabra de Dios. Así de que mi hermano, mi amigo, yo te bendigo en el amor de Cristo y deseo que en todas las cosas seas prosperado. Hasta la próxima. Bendiciones.